las cuestiones de fondo que ocurrían. Juan José Aranguren, buenas noches. José del Río lo saluda. ¿Qué tal? Buenas noches, José. ¿Cómo anda? Bueno, arranquemos por la historia reciente, lo último que pasó y que tiene que ver con esta causa, la causa que se ha generado. Cuéntenos cuál es su conclusión. Bueno, primero me gustaría decir, José, que todas las decisiones que he adoptado en el ejercicio de mi función como responsable del Ministerio de Energía y Minería de la administración Mauricio Macri, las tomé apuntando a salir de un estado de permanente crisis y emergencia que vivía el sector energético, con el objetivo de cumplir con los marcos regulatorios y lograr una situación de estabilidad y adecuada provisión de los servicios a los usuarios. Esto lo digo porque en estos momentos estamos en una situación difícil donde los logros alcanzados en cuanto a abastecimiento energético pueden ser perdidos en función de decisiones que se están adoptando. Y si bien entiendo que la justicia penal no es el ámbito natural para zanjar diferencias políticas o de gestión, concurriremos a la justicia para dar las explicaciones necesarias. La denuncia del interventor del Enargas contiene datos falsos, otros inexactos y exhibe una clara intencionalidad política. La postura del fiscal Marijuán, al recibirla, es dar inicio a la investigación y describe en 3 páginas lo que al denunciante le llevaron 50. La hipótesis planteada como objeto de la investigación, que por otra parte también fue repetida por los miembros oficialistas de la Comisión Bilateral de Trámite, Bicameral, de Trámite Legislativo y por los senadores oficialistas la semana pasada cuando se votó el rechazo del TNU 1053, que fue calcada a la denuncia del interventor Bernal, no puede constituir delito alguno y daremos en la justicia las constancias y presentaciones necesarias. ¿De qué lo acusan básicamente y por qué dice que es una persecución política? Bueno, primero, ¿cuál es el escenario? Tenemos que recordar que en la Argentina durante 16 años, que van del 2002 al 2017, vivió en una situación de emergencia a partir de una ley dictada el 6 de enero del 2002, la ley 26.561 de emergencia pública y reforma del sistema cambiario, y aún en momentos en donde se podría haber salido de la emergencia, las administraciones anteriores prefirieron continuar en ese marco y la administración Macri decidió dar fin a ese estado de emergencia, particularmente porque en el caso del sector energético habíamos logrado restablecer los marcos regulatorios, elegir a los cuerpos colegiados que forman parte de los entes reguladores, empezar a recuperar la producción de gas y de generación de energía eléctrica, y esa ley vencía el 31 de diciembre del 2017. Previo a ello, y previendo y tratando de proteger a los consumidores, como se iba a iniciar a partir del 1 de enero un régimen de libre contratación tal cual lo indica el marco regulatorio, convocamos por separado a los productores y a los distribuidores de gas a los efectos de que se firmara un acuerdo, se consensuara voluntariamente un acuerdo que preveía tener un precio techo, o sea, un precio máximo, a los efectos de que cuando viniera la época de escasez de gas natural en el invierno, esos consumidores estuvieran protegidos. Ese acuerdo, que se firmó en forma separada por los productores y en forma separada por los distribuidores, tendía a ese objetivo de ir en una transición hacia un mercado libre como es el que prevé la ley del gas, la 24076. Una vez avanzados los distintos periodos estacionales, en el año siguiente, en el año 2018, debido a un deterioro de la situación económica por todos conocido, se generaron diferencias en el tipo de cambio, devaluación de la moneda, y por lo tanto el gobierno, ya no fui yo, sino que fue quien me sucedió en el gobierno, en el Ministerio de Energía, intentó distintas medidas para ir protegiendo a los consumidores ante las devaluaciones, hasta que finalmente se decidió dictar un decreto, un DNU, el 1053, en octubre del 2018. Yo no lo firmé, más allá de que estoy denunciado, incluye al decreto 1053 el interventor Bernal como parte de la denuncia, por la cual todas las diferencias de cambio que tendrían que haber sido cargadas a los consumidores, el gobierno nacional decide desde entonces, con muy buen tino, considero yo, asumirlas
y pagarlas en 30 cuotas a los efectos de no estar afectando el bolsillo de los consumidores. Ese es el escenario por el cual el interventor Bernal denuncia el acuerdo firmado porque dice ciertas inexactitudes que si quieres te las paso a relatar, y por otra parte que el decreto 1053, según él, estatiza una deuda entre privados y además el acuerdo había dolarizado uno de los precios de la economía, que es el precio del gas natural. Eso es lo que acusa el interventor Bernal. ¿Lo sorprendió esta imputación? La verdad, conociéndolo y viendo cómo se empezó a mover el sector de los servicios públicos, no mucho, porque hay que destacar una cosa. La ley de emergencia, de las 9 emergencias que se dictó a fines del año pasado, la 27541, hablaba justamente de una emergencia. Sin embargo, la decisión de intervenir los entes reguladores demoró 3 meses. Y eso es una pregunta que cualquiera se puede hacer. Si estamos en emergencia, ¿cómo se toma la decisión de intervenir con 3 meses de demora para poder atender esa emergencia? Probablemente es porque no se habían resuelto las disputas internas para bien quién iba a conducir a los entes reguladores. Por otra parte, la semana pasada también se aprobaron 2 decretos, el 270 y 271 DNU de esta administración, que hace cesar a los cuerpos colegiados que formaban parte del ente del gas y de la electricidad para poder intervenirlos, cosa que creemos que era totalmente innecesario, porque si se querían revisar lo actuado durante el periodo anterior, ese cuerpo colegiado integrado por profesionales que habían sido elegidos por otros profesionales, como por ejemplo los exsecretarios de Energía, estaban en condiciones de auditar claramente lo actuado. Yo veo acá una clara intencionalidad política de desandar un buen camino emprendido por la administración Macri para recuperar los marcos regulatorios y lograr el abastecimiento de hidrocarburos. Mientras esto se está discutiendo, Argentina hoy está viendo disminuidas sus inversiones en el sector de gas natural, y si bien estamos transitando este invierno y más allá de los días fríos de esta semana que podrían estar provocando alguna situación de emergencia, si hoy no se toman decisiones pronto de inversión, el año próximo vamos a tener problemas de abastecimiento de gas natural y probablemente, consecuentemente, de energía eléctrica. Aranguren, lo sumo a Pablo Fernández Blanco, que tiene una pregunta para hacerle. Aranguren, usted decía al principio que quizás el mejor ámbito para discutir estas cuestiones no es el ámbito penal, pero se está discutiendo en el ámbito penal. ¿Usted tiene temor o maneja la hipótesis de la posibilidad de quedar preso? Bueno, no es la primera vez que tengo que... Hola, Pablo. No es la primera vez que tengo que discutir en la justicia penal alguna denuncia de la anterior administración. Les recuerdo que ya el juez Luis Rodríguez, por denuncia que había efectuado el diputado Tailade, me había llevado a la justicia a los efectos de discutir algunas de las medidas adoptadas justamente en la búsqueda de recuperar los marcos regulatorios. Fui procesado por el juez Rodríguez, hemos luego ido a Cámara y la Cámara declaró la falta de mérito. Le dijo al juez Rodríguez, siga investigando. La respuesta a la pregunta es no. En la medida que tomé la decisión de aceptar la invitación del presidente Macri de participar y de colaborar con él en la organización del sector energético, me atengo a las consecuencias, y como sé que no tengo nada de cual se me pueda reprochar, no le temo a esa posibilidad. Pasó un tiempo ya bastante largo desde la salida del sector público. ¿Qué tan ingrato fue para usted esa participación? Digo, ¿qué balance hace a un tiempo de haber salido y sobre todo de haber puesto la cara a todos los aumentos en un contexto en el cual siempre hablar de aumentos a la gente es algo que no la alegra? La mayor ingratitud que yo tengo es que no pude terminar el periodo y acompañar al presidente Macri hasta el fin de su mandato para poder concretar las responsabilidades que él me había solicitado al inicio del mismo. Obviamente que no es fácil, obviamente que viendo lo que está ocurriendo hoy en el sector energético, mi temor es que
perdamos mucho de lo que se conquistó en ese periodo, pero bueno, nuestra responsabilidad es seguir intentando decir qué corresponde hacer en el sector energético, y si en este caso toca defender en la justicia lo que hicimos, así habrá que hacerlo. Aranguren, lo sumo a Alfredo Sainz, que tiene una pregunta para hacerla. Sí, ¿qué tal, Aranguren? Se habla mucho del macrismo cuando hacen una autocrítica de revisión de su gobierno. Una de las críticas que se hacen es que los aumentos fueron muy fuertes de las tarifas de servicios públicos. ¿Comparte esa lectura de que fue un error haber aumentado tan rápido los servicios públicos? Los servicios públicos, y esto forma parte también de los comentarios que hace o de la denuncia que hace el interventor Bernal, se manejan tanto el precio del producto que se comercializa, gas natural o petróleo crudo en el caso de los combustibles líquidos, o de la electricidad, se comercializan en una moneda que es el dólar. O sea, están dolarizados per se. Esa es la moneda en la cual se transa en el mercado interno. Por lo tanto, cuando uno habla de trasladar a tarifa el precio de los energéticos, no puede solamente estar mirando cuál es el costo o la inversión necesaria para producir gas o generar electricidad, sino también qué pasa con variables macroeconómicas. Y por lo tanto, la energía se vio afectada y las tarifas tuvieron un nivel de incremento vinculado también con una realidad macroeconómica que no se pudo controlar, que fue la inflación o su correlato, que es el aumento del tipo de cambio. Justamente el decreto 1053, que tanto le preocupa al interventor Bernal, y que, repito, yo no lo firmé, ese DNU, el 1053, lo que intentó hacer y lo hizo, que por otra parte está vigente, es tratar de proteger al consumidor de las variaciones, no del precio de la materia prima, sino de las modificaciones del tipo de cambio, porque la situación macroeconómica del país no le permitió lograr contenerlo. Situación esta que la estamos viviendo hoy, porque las tasas de inflación y las tasas de devaluación que está sufriendo la economía argentina son aún superiores a la del periodo que estamos hablando, 2017-2018. Por lo tanto, necesitamos como organización económica una reforma estructural y cada cual ocuparse del tema que en este caso le compete. En mi caso fue la energía, en el caso de los ministros de Hacienda, el manejo de las variables macroeconómicas, y la consecuencia de todo ese cóctel de medidas que se tomaron la vamos a ver en el transcurso del tiempo, para ver cuáles fueron mejores desde el punto de vista de proteger a los consumidores. Hablando de cóctel, hubo un cóctel de intendentes el fin de semana que tuiteó un video respecto de Edesur y se habló de la expropiación o la idea de expropiación de Edesur. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero, a mí lamento, más allá de que puede ser un momento de distracción o de divertimento, de que intendentes que tienen que estar preocupados, seguramente lo están, en poder controlar las consecuencias de la cuarentena que se está implementando en cada uno de sus distritos, se divierta manejando un video o al menos publicándolo y haciéndolo conocer al gran público. Segundo, existe un marco regulatorio, y así como el interventor Bernal y el interventor Basualdo dicen que lo quieren aplicar, la mejor manera de poder resolver si hay algún concesionario de un servicio público que no está cumpliendo con su obligación es aplicar justamente ese contrato. En el caso específico de los contratos de provisión del servicio eléctrico, la misma resolución 170 del 1992, que estableció el contrato de concesión, tiene 3 artículos, 35, 36 y 37, que hacen referencia a cuáles son las sanciones en el caso de incumplimiento del servicio. Y por lo tanto, si alguien dicen que incumple, deben hacerlo cumplir. Ahora, también esos intendentes deben decir toda la verdad y contarle a la sociedad cuánto es la deuda que tienen sus intendencias con las compañías prestadoras del servicio público por un servicio que se está proveyendo a los barrios humildes
de esos municipios y que ellos mismos tomaron la responsabilidad de pagar el servicio. Por lo tanto, sin entrar a juzgar la forma en que la compañía proveyó el servicio, las dos partes, contratante y concedente, contratista y contratante, deben ser responsables del contrato que han firmado. Aranguren, muchas gracias por esta conversación. Buenas noches y seguimos Que tengan en contacto. buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Era el ex ministro de Energía, Juan José Aranguren. Y ahora vamos a cambiar totalmente